Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y si están escuchando en la tarde, por la tarde. La fe viva y activa es el tema de hoy. El justo por la fe vivirá, porque por fe andamos, no por vista. Y Hebreos 11, cuando está definiendo la palabra fe, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo 2 de Pedro capítulo 1 y también el Evangelio de San Mateo. Hablando de los evangelios, ojalá que han podido empezar a leer, hermanos, los evangelios con nosotros. Únanse, hermanos, en tratar de leerlos en 30 días. Hay 89 capítulos en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que si leemos más o menos tres al día, entonces vamos en buen camino. Cuando estás leyendo, te animo que reconozcas que el Espíritu Santo está contigo y en ti para enseñarte y darte más fe a través de la lectura de la palabra. También quiero anunciarles que hemos cambiado la fecha de abrir las puertas de la iglesia para congregarnos. Lo esperamos hacer, hermanos, al principio de julio, el mes de julio, no el mes de junio como habíamos pensado hacer. Estamos considerando, hermanos, muchos detalles. Pensamos en la salud, naturalmente, de toda la congregación y de poderlo hacer de una manera, hermanos, seguro para todos. Así que estamos en preparaciones y esperamos que no más tardado que el primer domingo del mes de julio estaremos abriendo las puertas para congregarnos aquí juntos. Entendiendo, hermanos, que ahí en sus casas ustedes están orando también y están leyendo la palabra, participando de la Santa Cena. Preparen sus elementos, hermanos, para la Santa Cena. Estos elementos preciosos que nos hacen recordar, hacer memoria y apropiar todas las promesas de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios y dale gracias ahorita en oración. Padre eterno, te amamos y reconocemos que tú eres el autor de la fe y el consumador de nuestra fe. Te doy gracias, nuestro Padre Celestial, que has enviado a Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos salvación y redención. También agradezco la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, te reconocemos aquí en este momento. Y al oír queremos entender. Danos entendimiento y sabiduría tu palabra. En el nombre fuerte de Jesús. Amén y amén. Empiezo con esta declaración, hermanos. Comprendemos y entendemos que somos gente espiritual, ya dotados de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Lo vemos en Efesios 1, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo. Esto habla de la vida espiritual, de la vida eterna que ya tenemos porque estamos en Cristo. Si hemos creído en el corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos y hemos confesado que Él es Señor, somos salvos, dice la palabra. Romanos 8. Ahora, siendo eso, entonces estamos en Cristo y Él está en nosotros. Hemos nacido de nuevo y Él nos da fe, nos ha dado fe, que con esa fe, hermanos, viva y activa en nuestras vidas, se abren las puertas para creer y recibir todas estas bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado. Así que vamos a ver la palabra de Dios, vamos a oír y vamos a entender. Confiesa eso conmigo. Yo oigo y yo entiendo. Repítalo si puede. Yo oigo y yo entiendo. El entender es bien importante. Cuando estamos viendo la palabra, hermanos, si solamente oímos, pero no entendemos esas verdades que están reveladas, hermanos, se nos van, se nos escapan. Dice la Biblia que en la parábola del sembrador, Señor Jesús enseñando, dice: cualquier palabra que cae, el enemigo viene para pepenarla. Pero si la oyes y la entiendes, entonces el enemigo no te puede robar las bendiciones que están contenidas en la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, vamos a confesar. Yo oigo y yo entiendo. Amén.
Amén. Segunda de Pedro, el primer capítulo, primer versículo. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, es decir, los que habéis recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, declara en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos llama a participar, a recibir, hermanos, la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El participar en la naturaleza divina, hermanos, en parte quiere decir que nosotros vamos a vivir y caminar como gente espiritual, conociendo y reconociendo que ya Dios nos ha dado bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales, hermanos, se pueden manifestar, se deben de manifestar en el mundo natural, apropiándolas por fe, declarándolas. Y vamos a ver ciertos ejemplos, hermanos, de estas bendiciones espirituales. Lo vemos en la provisión que Dios hizo a través de la multiplicación de los peces y los panes. Y también, hermanos, en la sanidad. Vayan conmigo a Mateo, hermanos, el capítulo 14. El primer milagro de la multiplicación de los panes siempre empezó, y vemos en el amor o la compasión del Señor Jesús por la gente, por toda la gente. Pero también Él nos llama a nosotros participar activamente con nuestra fe. Lo hace con los discípulos, enseñándoles a ellos. Mateo 14, el versículo 13. Oyéndolo Jesús, ¿oyendo qué? Oyendo, hermanos, que acababan de asesinar a Juan el Bautista. Se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ustedes denle de comer a la multitud. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que si hubieran contado también a las mujeres y a los niños, es muy fácil que estos 5,000, hermanos, eran mucho más de 10,000, 12,000, quizás hasta 15,000 de personas que comieron de esos panecitos y de esos pescados. El Señor Jesús está enseñando a los discípulos y a la misma vez a nosotros entrar al reino espiritual y de ahí apropiarnos de las bendiciones y traerlo al reino físico, natural. Jesús está desafiando, retando a los discípulos para entrar en este lugar para que ellos le den de comer a la multitud. Les invita, hermanos, a entrar en la vida milagrosa del creyente. Él les está diciendo, hagan su fe activa, viva, para que a través de eso ustedes pongan en práctica lo que les he enseñado, denles de comer.
ustedes denles de comer. Y los discípulos, hermanos, están viendo y están aprendiendo, así como nosotros, de vivir, hermanos, porque el Señor Jesús cuando está orando, bendiciendo, Él está entrando al reino espiritual, donde no hay escasez, sino que en el reino de Dios, en el reino espiritual, hay una abundancia infinita, hermanos, de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso el Señor declara: Jehová es mi pastor, nada te faltará. Nada te va a faltar. ¿Por qué? A mí no me falta nada, dice el Señor, así que a ti tampoco te va a faltar. Pero hay que apropiarnos de esas bendiciones espirituales, activando nuestra fe, creyendo las promesas, declarando, hermanos, y creyendo que estamos recibiendo cuando estamos orando. Porque ahí, hermanos, en ese lugar espiritual hay pura abundancia. Hay un abastecimiento infinito. No hay escasez de nada. Por eso, el Señor Jesús, orando, entra a ese lugar espiritual, donde hay todo. Y de ahí, hermanos, se realiza, se manifiesta en lo físico lo que ya existía en lo espiritual. Y los discípulos están aprendiendo, así como nosotros estamos aprendiendo, que la fe, hermanos, que Dios nos da es capaz de entender, de oír y entender, para poder nosotros vivir, hermanos, en esa bendición espiritual. Bien sea en nuestras finanzas o en nuestra salud, o en la manera en que tratamos con gente y la gente trata con nosotros. Los discípulos están aprendiendo, hermanos. Y podemos nosotros declarar que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en estos tiempos, especialmente en estos tiempos, hermanos, que Dios nos está llamando a nosotros de vivir más allá de lo natural, porque en el natural hay temor. En lo natural, hermanos, hay, podemos decir, escasez. Pero en el mundo espiritual toda bendición está disponible para los hijos de Dios. Y nos dice a nosotros: hijos míos, yo quiero que todos ustedes se aparten de lo natural y entren en lo sobrenatural. Que se aparten de la manera de pensar de este mundo, la manera de sentir de este mundo donde hay limitaciones. Que ustedes hagan a un lado ese pecado que los atrapa siempre y que comiencen a vivir como mis hijos, que comiencen a vivir como hijos del Dios que es amor. Caminen, vivan en amor. Hay que nosotros, hermanos, entender que Dios nos llama a aumentar en esta fe y crecer en la fe y ponerla en acción, de vivir nosotros con nuestro corazón puesto en Él, de amarlo a Él. Y cuando nosotros amamos a Dios, entonces es mucho más fácil amar al prójimo como nosotros mismos. Y si el prójimo nos ofende a nosotros, entonces podemos nosotros decidir: ¿sabes qué? No voy a enojarme, no voy a criticar, sino que al contrario, yo decido caminar en amor, porque yo creo las promesas de Dios y las quiero recibir. Y tengo mucho que perder, pero yo prefiero vivir en amor. Si me he ofendido, voy a orar por él. Voy a caminar en amor cada día, 24 horas al día, porque mi Padre es amor. Y esta fe que Dios te da es fuerte, es preciosa y es poderosa. Y nos llama, hermanos, a activarla y a vivir en ella de una manera tan práctica, lo puedo decir así. Un ejemplo que siempre regreso a esto porque ha sido tan evidente en las vidas de ustedes, hermanos, en estos días, que nos preocupó al principio, pero por unos momentos, porque siempre nuestra fe y confianza ha sido en el Señor. Pero nosotros sabemos que la vida de Jesús es real en ustedes, se ha mostrado de una manera bastante fuerte. El amor de Dios en ustedes, la fidelidad que ustedes han mostrado, porque le tienen un amor a Dios, tienen un amor a la obra de Dios. Nosotros solamente somos los que Dios ha llamado, hermanos, para estar aquí enfrente. Pero la verdad es que la vida de la iglesia Valley Christian Assembly es una vida que ustedes están viviendo en fe. Se ve la realidad, la evidencia de una vida eterna en ustedes. Muchos han dado
por medio de el internet, por medio del website de la iglesia. Y estoy bien agradecidos con ustedes que han hecho esto. Muchos de ustedes han enviado por correo sus diezmos. Varios de ustedes, hermanos, lo han traído en persona ahí a nuestra oficina. Y siempre ha sido para mí, hermanos, un gozo, una alegría ver la fidelidad de ustedes, porque yo sé lo que están haciendo, hermanos, al traerlo, hermanos. Es un testimonio poderoso de su fe activa y viva. Un hermano llegó recientemente y se notaba, hermanos, que al venir, él venía, hermanos, adorando a Dios, dándole gracias a Dios. Y cuando llegó empezó a platicar con Diana, a mi esposa, para decirle que las cosas grandes que Dios había hecho. Y he oído de muchos de ustedes, aparte de este hermano, que Dios ha hecho cosas fuertes, grandes y maravillosas. Pero él venía diciendo, ha sido algo tremendo que Dios ha suplido, Dios ha dado. El trabajo sigue llegando de todos lados y le doy gracias a Dios por eso. Y luego él testificaba de sus hijos que han estado bien también, pero luego él saca su diezmo y dice, pero tengo que poner la casa de Dios primero. Tengo que poner la casa de Dios primero. Es decir, yo tengo que darle a Dios lo que le toca a Dios primero. Porque yo entiendo que de ahí brota la bendición eterna para mi vida. Cuando traes el diezmo no es más un billete, un cheque que estás dando. No, es un testimonio espiritual, un testimonio fuerte y poderoso. Estás haciendo declaraciones. ¿Qué estás declarando? Mi confianza está en Dios. Mi amor está en Dios. Mi esperanza está en Dios y no seré avergonzado. Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, de Cristo. Porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Hermanos, permítanme en este momento orar por ustedes que han dado sus diezmos. Quiero interrumpir, puedo decir el mensaje por unos momentos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tú has dado fe a cada hijo tuyo que confía con sus diezmos y sus ofrendas, y las promesas que has hecho para ellos son grandes y poderosas. Has dicho, Señor, que al traer estos diezmos tú vas a reprender al devorador. El enemigo no puede tocarnos a nosotros ni a nuestras finanzas. Nos has dado sabiduría, Señor, para administrar nuestros bienes y nuestras finanzas. Y te doy gracias porque la promesa en Malaquías de bendición que va a sobreabundar, que no vamos a tener lugar para contener esa bendición, se está manifestando, especialmente en estos días. En estos días, Señor, tan preocupantes que han sido. Pero te doy gracias, Señor, que tú multiplicas, que tú bendices y que está rebosando la bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él suple todas mis necesidades. Él sana todas mis dolencias. Él salvará y está salvando a toda mi casa. Así que yo puedo declarar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos, cuando estamos nosotros para celebrar la Santa Cena, ojalá que ya tengan los elementos ahí con ustedes. Estos elementos es un pedazo de pan, es una copa de jugo. Pero nosotros hemos santificado esos elementos, dándole gracias a Dios, que están apartados para este uso especial. Y lo declaramos en el nombre de Jesús, que sea hecho también para ustedes. Estos elementos ahora, ¿qué hacemos cuando estamos nosotros rodeados en la mesa o ahí en casa solos? Estamos haciendo declaraciones de fe. Estamos reconociendo. El Salmo 91 dice, ¿sabes qué? Plaga no tocará mi morada. Por las llagas de Jesús, yo soy sano. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, en 1 Corintios 11, el versículo 23, la palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Estamos declarando, hermanos, ninguna virus va a tocar nuestra morada. Estamos declarando, el enemigo va a ser reprendido, nuestros pecados son borrados y yo vivo en el nuevo pacto del Señor. Y Señor Jesús, yo estoy con un corazón agradecido esperando tu regreso. Hermanos, coman el pan y beban la copa conmigo. Aleluya. En Mateo 15, hermanos, quiero terminar con este versículo. Es la vida de una mujer que tenía una hija y estaba la hija gravemente atormentada. En Mateo 15, 21. Dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No quería terminar el mensaje sin tocar este punto, hermanos, porque ella viene y trae su carga al Señor. Los discípulos dicen, ella está clamando atrás nosotros, Señor Jesús. No, ella está clamándome a mí. Ella me está pidiendo a mí. Y quiero que ustedes vean el poder de fe. Se va a mostrar en ella. Ella trae su carga, que es su hija. Ella decide mejor humillarse que ser ofendida. Y cuando eso pasa, la fe de esa mujer sana a su hija. Recibe su milagro. ¿Cuál es la carga quizá que traes tú hoy? ¿Traes alguna carga de finanzas? Entrégaselo al Señor. Sé fiel en obedecerle al Señor en su palabra sobre los diezmos y ofrendas. Actúa en esa palabra de Dios. ¿Tienes tú algún problema de salud? Dale gracias a Dios que Jesucristo sufrió esas llagas para tu sanidad. ¿Hay algún problema con relaciones en tu vida? Entonces decide declarar las promesas de Dios sobre esa situación. Camina en el amor. ¿Qué quiere decir caminar en amor? Si te han ofendido, ignóralo. Si hablan en contra de ti, no regreses el mal por mal, sino que regresa bien por mal y Dios va a ser tu defensor. Deja que Dios se encargue. Tú solamente camina en amor. Ora por ellos. Dice que Dios puede hacer hasta que tus enemigos estén en paz contigo. Permite que tu fe sea viva y activa en el nombre de Jesús. Recibe la bendición de Dios. Cree que Dios está bendiciéndote y te está llamando a participar con Él para que tú recibas esas bendiciones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Señor eterno, bendice a mis hermanos grandemente, que ellos puedan aumentar en su fe. En el nombre fuerte de Jesús te lo pido y lo recibimos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos pronto.